Yo creo que María no tengo nada que decir sobre ella, pero creo que ha dado bastante en el clavo. Y a mí lo que me gustaría es empezar diciendo que el género no solamente es transversal, sino que además es ubicuo y que está en todas partes. Y que en este momento, utilizando un lenguaje acorde a esta situación de crisis, lo está contaminando todo. Hablar de gestión de las emociones, de elaborarlas, de orientarnos emocionalmente, no tiene ningún sentido, porque se gestiona una empresa. Se elabora un producto o se orienta en una profesión, pero las emociones, no se gestionan. Si nos fijamos, todas estas citas, todas estas palabras, proceden del mundo empresarial, proceden del mundo productivo y proceden y forman parte de un discurso masculinizado y hegemónico. Pero cuando hablamos de emociones, ¿me oís bien? Sí, sí. Vale. Perfectamente. Cuando hablamos de emociones, no las asociamos con palabras como acogimiento, amparo, refugio, regazo, cobijo. No, no. Esos términos nos remiten al mundo de los afectos. Nos remiten a un discurso feminizado y trivial, al mundo de los cuidados. Si hablamos de emociones difíciles o dolorosas, en nuestro medio cultural, por lo que se comentaba antes, ¿no? de lo interseccional, ¿no? Se nos enseña a negarlas, a rechazarlas, a debatirnos contra ellas como moscas contra la tela de araña. Los niños no lloran, los hombres no tienen miedo. Pero si hablamos de emociones agradables, entonces tratamos de prolongarlas, de apegarnos a ellas, de que se repitan. Y tanto el rechazo como el apego son fuentes de sufrimiento. Y eso hemos de tenerlo meridianamente claro. Porque nadie, absolutamente nadie, nos ha enseñado ni a recibirlas, ni a saludarlas, ni a aceptarlas, ni a acogerlas. Durante un tiempo yo he estado trabajando con todo el tema de la meditación y de las emociones y todo esto, y hablábamos de gestionar, de lidiar, de tal, hasta que me di cuenta de que no, de que el tema es acoger, de que hemos de cambiar el discurso, de que hemos de salir de ese discurso generado, masculinizado y pasar al discurso de los cuidados. Entonces, ¿qué hacer ante una emoción? ¿Luchamos contra ella? ¿Nos obstinamos en suprimirla? ¿Nos dejamos arrastrar y le pegamos 4 hostias al que se pone por delante? ¿O la observamos y le concedemos un espacio? Las emociones no se negocian, ni se eligen, ni se controlan. No podemos impedir de ninguna manera que los fenómenos mentales se presenten. Ni pensamientos, ni emociones, ni recuerdos, ni imágenes. Se autoliberan. Aparecen. Y esto es una imagen preciosa que en la tradición tibetana ellos hablan de una marmita de agua hirviendo que desde el fondo va surgiendo esa emoción, ese pensamiento, esa imagen, ese recuerdo, hasta que explota en la superficie. Y no podemos hacer nada por evitarlo. Pero ahora, una vez han aparecido, sí que podemos decidir si los alimentamos o no. Si los ponemos a dieta o no. Y ahí es donde interviene la meditación en atención plena. ¿Va bien la cosa por ahora? Entonces, ¿qué es una emoción? ¿Qué pensáis que es una emoción?
Os lanzo la pregunta, pero os voy a responder yo. Luego la contestáis, cada uno que la conteste. Una emoción, en pocas palabras, y si la deconstruimos, si la separamos, ¿no? Es un pensamiento determinado que se asocia a una sensación corporal determinada. Es decir, que las emociones siempre, siempre, siempre se van a manifestar en el cuerpo. Nos falta el aire, tenemos un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Y permitidme ahora que os cuente un experimento. Y un experimento centrado en las familias. En una escuela, bajo el lema Observar la respiración con el cuerpo quieto, se instauró un programa para un grupo de escolares. Y durante 5 semanas, 2 veces a la semana, este grupo de niños, sobre todo eran niños, practicaban la meditación en atención plena en sesiones de 15 minutos. Estaban guiados por un instructor y trabajaban concentrándose en la respiración. El instructor también les propuso trabajar la benevolencia. La benevolencia es un concepto bastante chungo y bastante complicado, pero bueno, vamos a dejarlo ahora por ahí. Y para practicarla les proponía hacer una pausa. Una pausa antes de reaccionar, ¿no? Abalanzándose sobre sus compañeros en el patio. Después de esas 5 semanas, uno de los alumnos le dijo a un compañero: cuando perdían el juego, tenía ganas de patear a todo el mundo, pero la atención plena me ayudó mucho. Los padres, aquí estamos hablando de padres, estamos hablando de familias, estamos en ese medio familiar, percibieron cambios en sus hijos. Y una madre comentaba respecto a su hijo: no sabía qué hacer con su energía, reaccionaba con golpes cuando se sentía perdido o frustrado. Tras esas semanas de formación, de trabajo, de meditación, el chico modificó ese comportamiento y al preguntarle ¿qué te pasa?, le dijo: hago una pausa. Eso, hacer una pausa. Parar. Parar y respirar nos permite apartarnos. Nos permite crear distancia entre el acontecimiento que desencadena lo que sea y la reacción que nos provoca. Así, podemos aprovechar el tiempo de esta pausa para reajustar nuestra reacción instintiva. Porque todo eso es instintivo, no lo perdamos de vista. Y aprendemos que tenemos la capacidad de decidir, que podemos elegir si reaccionamos de forma automática o si respondemos de forma lúcida. Viktor Frankl, a muchos os sonará, decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y que en ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta. Y que en esa respuesta se asientan nuestra libertad y nuestro crecimiento. En realidad no estamos descubriendo nada nuevo. Tan solo estamos poniendo en práctica aquello que nos enseñaban nuestros abuelos de, antes de contestar, cuenta hasta 10. Esa es la pausa. Esta frase nos enseña una de las funciones más importantes de la meditación en atención plena, que puede ayudarnos a vivir con esas emociones difíciles o dolorosas. Yo llevo varios años trabajando en este tema de la meditación y durante las sesiones de meditación me he dado cuenta que al trabajar con esas emociones mejoramos nuestra capacidad para identificarlas antes, mientras van apareciendo, en lugar de darnos cuenta de su presencia tras haber tenido varias reacciones. Y desarrollamos así una relación más ajustada con esas emociones. No dejamos que nos arrastren ni nos invadan, porque hemos tardado en recibirlas o en percibirlas.
pero tampoco las ignoramos ni las rechazamos porque nos generan dolor o nos avergüenzan. Y se proponen 4 etapas para acoger estas emociones. La primera es reconocerlas. La tristeza está ahí. El miedo está ahí. La rabia está ahí. La segunda es aceptarlas. Porque hay emociones que nos causan malestar. Y ante ellas la primera reacción es quitárnoslas de encima. Yo no quiero sentir este malestar. O la proyecto hacia el otro. Tú me provocas el malestar. Aplicad esto, que es genérico, a las situaciones de los niños, las niñas, los niños y todo esto. Lo que nos enseña la meditación es a recibir y a acoger, lo que sea. Cualquier emoción que se presente. Si sentimos cólera, nos servirá de vehículo para trabajar la atención plena. Si experimentamos miedo o tristeza, utilizaremos estas emociones. Y quiero dejaros claro 2 cosas. Primera, nunca, nunca, nunca nos culpemos por una emoción desagradable que nos haga sentir mal. Y nunca, nunca, nunca olvidemos que las emociones aparecen sin pedirnos permiso. No tenemos el poder ni de eliminar una emoción diciéndonos ya he sufrido lo suficiente, ni de desterrar el malestar pidiéndole que se aleje. Vete, malestar. Ojalá pudiéramos. Eso sería fantástico. La tercera etapa es explorar la emoción, perder el miedo, mirarla a la cara. Observar la emoción en nuestro cuerpo. ¿Dónde la siento? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En el cuello? ¿Dónde la siento? Y para ello es necesario tomar distancia, volver a la pausa. Para reconocer aquello que desencadenó la emoción. ¿Qué hacemos si en un momento dado nos atrapa una emoción difícil o dolorosa o perturbadora? ¿Intentamos la huida? ¿En la acción o en la distracción? ¿Tendemos al hipercontrol prohibiéndonos esa emoción? Yo no estoy enfadada. ¿A santo de qué voy a estar enfadada? ¿Nos acostumbramos a perdernos buscando los porqués en lugar de examinar esa propia emoción? Todo eso son reacciones automáticas. Reacciones aprendidas a lo largo de la evolución. Y hay soluciones mucho más fáciles. Cambiar nuestra relación. Cambiar nuestra posición, nuestra perspectiva con la emoción. Recuerdo el caso de una persona que tras varios meses de una baja médica, ya sabéis que soy psiquiatra y trabajaba ahora estoy jubilado, pero trabajaba en la red pública, y tras varios meses de baja volvió al trabajo y percibía la mirada de sus compañeras y compañeros. ¿Cómo percibía esa mirada? ¿Como crítica? Ya ha vuelto la tía esta, qué morro tiene, 6, 8 meses, 10 meses sin trabajar, o te queremos ayudarte. ¿Dónde me posiciono? ¿Dónde me coloco? ¿Cómo interpreto esas miradas? Eso va a ser fundamental, porque la mirada es la misma, pero yo la voy a interpretar, yo le voy a dar un significado. Pues lo mismo pasa con los niños. La cuarta etapa consiste en que no nos identifiquemos con las emociones. La preocupación, la decepción, no nos definen ni nos identifican. No confundamos un estado emocional con nosotros mismos. No digamos soy una persona triste, soy una persona miedosa, soy una persona cobarde. Hay que saber que nuestras emociones aparecen, se desarrollan y desaparecen. Hoy podemos sentir cólera o miedo
mañana no. Hoy podemos estar desbordantes de resentimiento, después desaparece. Hay una frase que a mí me encanta que es: yo no soy lo que me sucede, yo soy a quien le sucede. Estas 4 etapas: reconocer, aceptar, explorar y no identificarse, son totalmente necesarias para acoger todo lo que nos ocurre. Para acabar, aparte nuestra mente, lo observamos y nos apartamos. Y que lo único que permanece es el cambio. Todo es efímero, todo es fugaz y todo es transitorio. Y que esto también pasará.